Buenos días a todos, bienvenidos. Qué bueno poder haber generado esta instancia. Nosotros, Parque Arauco es parte de la iniciativa del Pacto Chileno de los Plásticos. Esta es una iniciativa que nosotros trabajamos colaborativamente con el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo general de avanzar hacia el uso sustentable, el uso circular de los envases y embalajes plásticos que se ponen en el mercado del país, ¿ya? ¿Y esto para qué? Con el objetivo principal de que ojalá un envase y embalaje plástico nunca termine en el medio ambiente, nunca termine en el océano, nunca termine en nuestras playas, nunca termine en nuestros ríos, y ojalá tampoco termine en nuestros rellenos sanitarios, ¿ya? Y en los vertederos. Lo que nosotros impulsamos justamente, y esto que se le llama la economía circular, es de que el material, en este caso los envases y embalajes plásticos, se mantengan en uso el mayor tiempo posible, ya sea porque son reusados, porque tienen la posibilidad de ser reciclados y producir nuevos envases, o pueden ser compostados y degradados, digamos, bajo condiciones controladas. Y así entonces evitamos que terminen en el medio ambiente y aprovechamos al máximo su uso. Por lo mismo, nosotros trabajamos por el cumplimiento de 4 metas bien desafiantes al 2025, en la que nuestros socios se han comprometido también en avanzar y cumplir como Parque Arauco. Y una de esas metas justamente tiene que ver con los plásticos problemáticos. Y los plásticos de un solo uso se consideran dentro de este grupo de plásticos problemáticos. ¿Y por qué? Porque muchas veces terminan en nuestro ambiente, terminan en nuestras playas y además existen alternativas para poder reemplazarlos, para poder usarlos de otra forma. Entonces, por lo mismo, esta regulación, la ley de plásticos de un solo uso, se alinea mucho con lo que nosotros estamos impulsando como pacto y nos interesa mucho poder generar instancias como estas para poder explicar. Ustedes, les toca directamente gran parte de algunos aspectos de la ley, ¿no es cierto?, que empezó a operar hace poquito. Así que, digamos, los invito a que aprovechen esta instancia. Los expositores que tenemos hoy día realmente son de lujo. Ellos participaron en la discusión de la ley, la redacción de muchos de sus artículos, así que realmente son probablemente las personas que más conocen esta regulación, así que los invito a que hagan sus consultas, planteen sus dudas, sus inquietudes. Ya empezó a operar la ley hace poco, algunas de sus disposiciones le afectan directamente a ustedes, entonces los invito a que aprovechen esta instancia. Eso. Gracias, Fernanda. Bueno, vamos a comenzar con el seminario. Nuestro primer invitado, Guillermo González, jefe de Economía Circular del Ministerio de Medio Ambiente. Guillermo, adelante, por favor. Muchas gracias, Paula. Muy buenos días a todas, a todos. Me alegra mucho estar acá. Gracias por el interés en conocer más de esta ley que obviamente aprobó el Congreso, como todas las leyes, pero que nosotros desde el Ministerio de Medio Ambiente impulsamos con mucho entusiasmo. Así que les puedo contar un poco. Lo que voy a hacer ahora es contarles de qué se trata la ley. Es una presentación donde voy a comenzar introduciendo el problema de la contaminación por plástico más en general y poner la ley en contexto, porque esto no es una acción aislada, sino que es parte de una estrategia más completa que hemos venido desarrollando desde el Ministerio del Medio Ambiente. Y después obviamente vamos a profundizar en la ley y vamos a tener, como señalaban, un tiempo para que podamos resolver dudas que puedan surgir ahí. Así que, de nuevo, muchas gracias por la invitación. Saludo también a Marcos, a Mark, aquí con quienes trabajamos intensamente en distintos temas y con un gusto verlos nuevamente. Voy a partir presentando mi pantalla. ¿Me confirmas, Paula, por favor, que se ve bien? Sí, se ve perfecto. Genial, buenísimo. Entonces, esta es la ley 21.368, lo que nos convoca, pero como digo, vamos a partir un poquito más en general, ¿cierto? Lo que tenemos en el mundo de los plásticos es lo siguiente, y después Marcos yo creo que va a poder dar como un poco más de contexto también respecto de esto. Tenemos un material que es tremendamente valioso en el sentido de que nos permite hacer muchas cosas. Yo estoy aquí sentado en mi escritorio y veo muchas cosas que probablemente no podrían sino ser de plástico, ¿ya? Pero el plástico tiene un problema, o sea, el plástico tiene una gran virtud, de hecho, que es bien maleable y todo, pero que además dura mucho tiempo. El problema es que hemos estado dándole un uso a ese plástico que no es un uso circular, ¿cierto? Sino que es más bien una lógica de generar plástico para que después se bote. Imagínense que tenemos un material que la gracia que tiene es que dura mucho y lo estamos usando para productos que por diseño son para que duren minutos, ¿cierto? Un tenedor, una bombilla, yo me como un almuerzo,
media hora y después eso se bota, ¿cierto? ¿Qué sentido tiene eso? Y esto se ve reflejado en esta gráfica, que es una gráfica a nivel global, que básicamente dice que al año se producen 78 millones de toneladas de plástico, y de eso lo que se recicla en los mismos productos es apenas un 2%. O sea, esto básicamente en gran parte va a un vertedero relleno sanitario, ¿cierto? En algunos países donde existe esa tecnología se incinera, y lo peor de todo es que una parte importante de eso termina llegando a los ecosistemas de distinta índole, al suelo, y por sobre todo al mar, ¿cierto? Donde hemos visto imágenes y donde tenemos información bien terrible, como que si seguimos en esta misma senda, al año 2050, aunque uno no lo crea, vamos a tener más plástico que peces en el mar, ¿cierto? Aquí, de nuevo, vemos que sabemos la escala solamente del problema, no solamente en tamaño, sino también en la complejidad. Cuando uno mira esta imagen, se da cuenta que hay muchos envases, pero también hay mobiliario, hay sillas, ¿cierto? También hay bolsas, probablemente esto es el ducto de un aparato eléctrico, de una aspiradora, ¿cierto? Entonces, esto es algo que es bien complejo, ¿cierto? Y por lo tanto no tiene una solución simple. Hacernos cargo del problema de la contaminación por plástico, y de nuevo, hablo de la contaminación por plástico porque para nosotros el problema no es el plástico en sí mismo, es la contaminación que estamos generando con ese plástico por la forma en que lo estamos usando. Ese problema de contaminación por plástico no tiene una solución simple, ¿cierto? Y por eso es que también quiero darle un poco la mirada más de conjunto, porque tenemos que abordar este desafío desde los distintos ámbitos, ¿cierto? Lo que nosotros planteamos es que tenemos que transformar nuestra relación con el plástico, ¿cierto? Y en ese sentido hay una iniciativa de una fundación del Reino Unido que hoy día lleva a la discusión global en materia de economía circular, que se llama la Fundación Ellen MacArthur, donde ellos plantean esto que es la nueva economía de los plásticos, ¿cierto? Y entonces, ¿qué es lo que ellos dicen? Que para poder resolver el problema de contaminación por plástico tenemos que circularizarlo. ¿Y esto cómo se hace? Con tres ejes claves de acción. Uno, eliminar todos los artículos plásticos que sean problemáticos e innecesarios, ¿cierto? Hay una gran cantidad de productos que nos dimos cuenta con el tiempo que en verdad no son necesarios. La bolsa plástica, ¿cierto? ¿Era realmente necesaria estar entregando esas grandes cantidades de bolsas plásticas como lo hicimos por las últimas 2 o 3 décadas de forma muy intensa? Bueno, nos dimos cuenta que no, ¿cierto? Y hay muchos plásticos que son problemáticos, muchos plásticos pequeños que probablemente, si bien podrían ser reciclables, nunca van a llegar a ser reciclados porque en los procesos de clasificación van a quedar igual metidos dentro de lo que va a ir a un vertedero, a un relleno sanitario, ¿cierto? Y por lo tanto, lo primero es eso. Lo segundo, innovar. Lo que tenemos que asegurar es que todos los plásticos puedan tener una vía de circularidad, una vía para volver al ciclo, ¿cierto? ¿Cuáles son esas distintas vías? Uno, que sean reutilizables, que podamos usar los productos múltiples veces, ¿cierto? Y por lo tanto, un plato plástico que se usa una pura vez y se bota, ¿cierto? Es muy distinto a un plato que puede también ser plástico, pero es de un plástico rígido y que se puede lavar y usar múltiples veces, reutilizable, ¿cierto? Lo segundo, que pueda ser reciclable, ¿cierto? Que todos los productos puedan ser o reutilizables o reciclables o compostables, ¿cierto? Esto también es una novedad y que de hecho viene con mucha fuerza con esta ley, que hay muchos plásticos que pueden ser compostables. ¿Qué es lo que es el proceso del compostaje? El proceso a través del cual los residuos orgánicos, los restos de frutas, de verduras, de ramas, etcétera, pueden volver a convertirse en mejoradores de suelo a través de un proceso de descomposición que dura entre 2 a 6 meses, ¿ya? Dependiendo del tipo de proceso que se utilice. Y lo que se ha hecho en los últimos años es diseñar plásticos que pueden entrar con las cáscaras de plátano, los restos de la lechuga, etcétera, y pueden degradarse a nivel molecular, ¿cierto? Y pueden ser parte de esos mejoradores de suelo. Y esa es una tercera vía. Y lo tercero es que si bien los productos pueden ser, por ejemplo, reciclables o compostables, y nosotros no tenemos una logística para que vayan a una planta de reciclaje o a una planta de compostaje,
entonces no nos sirve para nada. Lo que tenemos que hacer es circular, asegurar que tengamos esa infraestructura y logística para que eso ocurra, ¿ya? Entonces, esos 3 elementos clave que para nosotros han sido ejes rectores de las acciones que hemos venido desarrollando, y que también la misma Fundación Ellen MacArthur, ya en conjunto con ONU Medio Ambiente, ellos hicieron ya en el año 2018 un llamado a los países y a empresas, organizaciones, a sumarse a esta lógica planteada que acabo de explicar, a través de un compromiso global, ¿cierto? Nosotros como gobierno en octubre del año 2018 suscribimos ese compromiso global, nos comprometimos a llevar a cabo acciones para hacernos cargo de este problema de los plásticos, y desde ese entonces hemos estado reportando los avances que básicamente son los que les voy a mostrar a continuación. Ok, entonces, ¿qué estamos haciendo en concreto? ¿Ya? Lo primero es justamente llevar a cabo este pacto de los plásticos que justamente el que hoy día nos convoca. ¿Por qué es tan importante el pacto? Porque justamente, como decía antes, aquí estamos ante un problema complejo que no tiene una solución simple y que nosotros estamos convencidos que necesitamos trabajar con todos los actores de la cadena de los plásticos, ¿cierto? Desde aquellos que importan las resinas, transforman esto en productos, los que envasan los productos, o como ustedes que son locatarios, ponen en algún envase o en algún material plástico un plato de comida o una bebida, ¿cierto? Y después también los que se hacen cargo del reciclaje o del compostaje de esos materiales, ¿cierto? Pero no solamente los actores privados, sino también los actores públicos, los actores de la sociedad civil, y Mark desde Plastic Ocean ha sido un actor clave en ese sentido, las municipalidades, ¿cierto? Y entonces tener a todos los actores en la mesa, y justamente Fernanda recién, quien está hoy día coordinando este pacto, ya contaba un poco cuáles son las metas que están claramente muy alineadas con los ejes que comenté recién. Lo segundo que hemos hecho, y esto también a través de otra iniciativa público-privada, en este caso con la SOFOFA, es desarrollar esta etiqueta de reciclabilidad que da información a las personas respecto de cuáles son los envases que realmente en Chile se pueden reciclar. Esto aplica a productos que van más allá del plástico, aplica también al vidrio, al cartón, etc. Pero es en el plástico donde la cosa se vuelve más compleja, ¿cierto? Porque para todos nosotros es muy fácil distinguir una botella de vidrio, sabemos cuando algo es de vidrio o cuando algo es de aluminio, ¿cierto? Pero cuando es de plástico, la verdad que las cosas se vuelven mucho más complejas, porque el plástico no es un material, es una familia de materiales bien diversas, algunos de los cuales pueden reciclarse y otros no pueden reciclarse por distintas razones, y esto es lo que nosotros estamos evidenciando a través de este sello. Además de estas iniciativas voluntarias, obviamente, y nosotros como Ministerio del Medio Ambiente necesitamos avanzar también en la regulación, en la legislación, ¿cierto? Y por el lado de la regulación, el elemento central que tiene que ver con esto es lo que es la ley REP, la ley de responsabilidad extendida del productor para los envases y embalajes. Esta ley aplica para otros productos, también para los neumáticos, los aceites lubricantes. Lo que directamente tiene relación con este tema es lo que tiene que ver con los envases y embalajes, ¿cierto? Esta es una ley que se aprobó hace algunos años atrás y que nosotros hemos estado en proceso de implementación. ¿Qué significa implementación? Fijar un calendario, y fijamos un calendario que va a partir el próximo año, el 2023, y va a llegar al punto, digamos, de maduración total el año 2034. Es un proceso de implementación gradual, esto son cosas que no ocurren de la noche a la mañana, donde estamos regulando de nuevo los distintos materiales que normalmente se generan en nuestras casas y que son reciclables, donde de nuevo el plástico probablemente va a ser uno de los más desafiantes, donde nosotros lo que hacemos es ponerle metas de reciclaje. Partimos con metas bien modestas el próximo año y terminamos con metas sumamente ambiciosas luego de este proceso de implementación de 12 años, ¿ya? Entonces, tenemos por una parte metas, y lo otro que viene en la red de envases y que es fundamental, y que es fundamental es la logística, ¿cierto? O sea, en el fondo nosotros lo que tenemos hoy día es que las personas que quieren reciclar algo plástico, normalmente, todavía en la gran mayoría de las comunas de Chile, tienen que ir a un punto de reciclaje, a un punto limpio, ¿cierto?
hay muchas personas que no pueden, no tienen la posibilidad de ir al punto limpio porque no tienen a lo mejor un medio de transporte, no tienen a lo mejor el tiempo, o a lo mejor tampoco tienen las ganas de poder hacerlo porque, por distintas razones, y por lo tanto es muy limitada la capacidad de reciclaje real que vamos a alcanzar solamente a través de los puntos limpios, y por lo tanto lo que nosotros vemos es que tenemos que avanzar hacia una forma masiva de reciclaje, y eso es con un camión de reciclaje en la puerta de las casas, ¿cierto? Así como pasa un camión a llevarse la basura de la puerta de las viviendas en todo el país, vamos a tener también, de la mano de la ley REP, partiendo a partir del próximo año, un camión de reciclaje que va a pasar por esas casas. De nuevo, no es algo que ocurre de la noche a la mañana, es un proceso de los mismos 12 años, donde vamos a terminar al cabo de los 12 años cubriendo el 80% de las viviendas del país con este sistema, ¿ya? Entonces, eso por el lado de la regulación, y por el lado de la legislación. Por cierto que partimos antes de la ley que hoy día nos convoca, con la ley de bolsas plásticas que mencioné antes, ¿cierto? Chile se convirtió, y esto destacado en el diario El País de España, ¿cierto?, como el primer país en América Latina que aplica una ley de este tipo a nivel nacional, donde ha tenido realmente un impacto muy, muy potente en eliminar miles de millones, realmente la escala es impresionante, miles de millones de bolsas plásticas, pero por sobre todo, esto generó, más allá del impacto en la bolsa misma, generó un impacto social muy importante. A nosotros nos dijo algo muy claramente el proceso que vivimos con esta ley, que es algo que en muchos casos significa algo bastante incómodo, porque uno tiene que andar llevando otra bolsa, ¿cierto? Y si se le olvida, chuta, más de uno de nosotros salió ahí como malabarista en algún supermercado cuando se le olvidaba todavía la bolsa, ¿cierto? Esto que significa una cierta incomodidad para las personas, fue reconocida ese año, el 2018, por la misma ciudadanía como la mejor política pública, ¿cierto? Y por lo tanto, ahí uno dice, chuta, a pesar de que esto representa una cierta incomodidad, lo que nosotros vemos es que las personas están llanas, están ávidas, de hecho, de asumir esas pequeñas incomodidades en el diario vivir en pos del cuidado del medio ambiente, ¿cierto? Y creo que eso es lo más potente que sacamos en limpio con esta ley, y eso justamente dio el impulso para una segunda ley, que es justamente la ley que hoy día nos convoca, la ley de plásticos de un solo uso. Las personas decían, chuta, ¿cuál es la gracia hoy día? Yo voy con mi bolsa de género, ¿cierto? Y echo puras cosas de plástico adentro, ¿cierto? Eso que echa de plástico adentro, lo más probable es que va a estar cubierto por la ley REP, pero muchos otros productos que son los que nos convocan justamente hoy día, que si bien muchos de ellos ya estaban cubiertos por la ley REP, la verdad es que era muy difícil que terminen siendo efectivamente reciclados. Un plato de plástico en un local de comida rápida que está contaminado con el aceite de las papas fritas, el ketchup y la mayonesa, es muy difícil que termine siendo reciclado por la contaminación orgánica con esas grasas que tiene ahí, ¿ya? Y por lo tanto, ahí dijimos, tenemos que avanzar de nuevo, en paralelo. Esto no es algo que... No hay una solución única para el problema de la contaminación por plástico, tenemos que ir avanzando en paralelo desde distintos frentes, y vimos que en este frente teníamos que avanzar con una lógica distinta, que es la de esta ley que voy a describir a continuación. Entonces estamos hablando de la ley 21.368, que se aprueba, que se publica más bien el 13 de agosto del año pasado. Entonces es bien importante esa fecha porque hay una serie de plazos que están determinados en función de esa fecha. El primero de ellos fue a los 6 meses, que se cumplió el 13 de febrero recién pasado. El siguiente es a los 2 años, y después a los 3 años tenemos una entrada en vigencia que es gradual, que voy a comentar al final de esta presentación. Esta ley tiene por objetivo proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos. Creo que es súper importante eso. Uno de los aprendizajes que nosotros tuvimos también de la ley de bolsas plásticas es que cuando uno dice, bueno, se prohíbe la bolsa plástica, lo que uno tiende a ver en muchos locales, en muchos no, pero en muchos otros, es que hoy día empieza a haber masivamente una bolsa de papel. Y ahí mucha gente puede decir, con justa razón, oye, pero el papel también tiene una serie de impactos que en el fondo
el papel también tiene una serie de impactos que tienen que ver con el consumo del agua, las emisiones de gases de efecto invernadero, etc. Aquí no estamos hablando de que hay una solución mágica para resolver todos los problemas del planeta, ¿cierto? Todos tienen sus pros y sus contras, pero en el fondo lo que veíamos ahí es que cambiamos una bolsa de un solo uso por otra bolsa de un solo uso, y en ese sentido hay un aprendizaje de decir, ¿sabes qué? En verdad tenemos que disminuir la generación de los residuos. Voy a volver sobre este punto un poquito más adelante. Dice, mediante la limitación de la entrega de productos de un solo uso en establecimiento de expendio de alimentos, por eso estamos hoy día hablando con usted, el fomento de la reutilización y la certificación de los plásticos de un solo uso y la regulación de las botellas plásticas. Básicamente esta ley tiene dos grandes capítulos, ¿ya? Un capítulo tiene que ver con lo que ocurre en los locales de venta de comida, de expendio de alimentos preparados, ¿cierto? Principalmente en el mundo de la comida rápida, ¿ya? Y por otra parte, el mundo de las botellas, ¿ya? Originalmente era todo parte de un mismo tema, y esto se separó en dos grandes capítulos que voy a comentar a continuación. Obviamente lo primero entiendo que es lo que más le interesa a ustedes esta mañana, pero también le voy a comentar la otra patita. Entonces, la primera parte, lo que tiene que ver con los locales de comida rápida. Lo primero, ¿cuáles son los productos que están regulados? ¿Ya? Son todos los que aparecen ahí en esta gráfica, que de hecho doy la gentileza a Plastics Ocean, ahí a Mark, que va a hablar un poquito más adelante, porque tomamos prestadas sus gráficas que están muy buenas para poder difundir pedagógicamente esta ley. Entonces, estos son los productos que están cubiertos por la ley. Vasos, tazas, cubiertos, todo lo que está en pantalla, ¿cierto? Y la ley lo que dice es que tenemos que distinguir cuando el consumo es fuera o cuando el consumo es dentro del establecimiento. ¿Por qué? Porque cuando el consumo es dentro del establecimiento, yo le puedo pedir al local algo que yo no le puedo pedir cuando el consumo es fuera, ¿cierto? Cuando el consumo es dentro del establecimiento, yo le voy a pedir, y eso es lo que establece la ley, la obligatoriedad de que todo lo que se entregue en esa bandeja, ¿cierto? Hoy día una familia de 4 personas se sienta a comer un almuerzo con un plato plástico de un solo uso, un vaso plástico de un solo uso, con una tapa, con una bombilla, con cubiertos plásticos de un solo uso, ¿cierto? Cuando esa familia termina de almorzar, se levanta y puede llenar una pequeña bolsa de basura solamente de lo que, de lo que consumieron en esos media hora, una hora que estuvieron almorzando, ¿cierto? Y lo que estamos planteando aquí es que el día de mañana, cuando la ley ya entre en plena vigencia, que esto recién vamos a verlo en detalle al final, esto a los 3 años, todo lo que esté en esa bandeja sea reutilizable. O sea, esa familia se va a levantar después de ese almuerzo y nada de lo que está ahí se va a convertir en basura, salvo por la servilleta, probablemente, ¿ya? Pero todo lo demás se va a reutilizar, ¿ya? Entonces eso es lo primero. Cuando el consumo es dentro del local, entonces todo lo que está en la bandeja tiene que ser reutilizable, ¿ya? Cuando el consumo es fuera del local, evidentemente, como decía antes, no le podemos pedir lo mismo al local y a las personas, ¿cierto? En el sentido que nosotros, si hubiéramos dicho, esto tiene que ser todo reutilizable, entonces uno dice, bueno, espérate, ¿cómo le mando algo para retiro, para alguien que viene y se lo va a llevar? O cómo mando algo por delivery en reutilizable. Hay algunas iniciativas que están justamente buscando desarrollar ese tipo de soluciones, pero todavía a escala muy piloto y experimental, y por lo tanto no está eso, no hay ninguna posibilidad de establecer una obligatoriedad en ese sentido, sino que tenemos que darle la opción, obviamente a los locales, de que puedan seguir entregando esto por delivery o para llevar, y con condiciones que son distintas. ¿Cuáles son las condiciones distintas? Cuando el consumo fuera del local, se puede usar cualquier material que no sea plástico, ¿ya? O sea, yo voy a poder usar un contenedor o una caja de cartón, voy a poder usar aluminio, voy a poder usar madera, ¿cierto? Y no voy a poder usar plástico, salvo que el plástico sea plástico certificado, ¿ya? ¿Qué es lo que es el plástico certificado? Es un plástico que puede ser compostado, ¿ya? Y que es de origen renovable. No voy a entrar como a demasiado detalle, pero básicamente me voy a quedar principalmente con lo compostable. ¿Se acuerdan que antes yo les decía, el segundo eje que se plantea en esta nueva economía de los plásticos es precisamente que los materiales estén diseñados para ser reutilizables, que es lo que va a ocurrir al interior del local, reciclables o compostables, y en este caso nos vamos por la vía
de lo compostable, ¿cierto? Y lo que estamos apostando es que eventualmente ese plato pueda ser o de cartón o pueda ser de plástico compostable, que pueda ir con los otros restos de comida a una planta de compostaje. ¿Por qué compostable y no reciclable? Porque, por lo que ya expliqué antes, es muy difícil que ese plato, si es reciclable, que efectivamente sea reciclado porque va a estar contaminado con los aceites, con la mayonesa, etcétera, mientras que en un lugar de compostaje, eso sí, ese plato sí va a poder ser procesado en conjunto con esos restos de mayonesa o de los restos de aceite, etcétera, ¿ya? Entonces, eso es lo primero, ¿ya? El consumo, se distingue entre consumo dentro y consumo fuera, ¿ya? Y aquí voy a también precisar un elemento. ¿Qué se entiende por consumo dentro del establecimiento? Probablemente ustedes se estarán preguntando, oye, espérate, yo estoy en un mall, aquí yo estoy en un patio de comida, ¿cierto? Y por lo tanto, yo no tengo un espacio de mi establecimiento, algo que esté dentro. Yo no tengo un restaurante, digamos, donde la gente se sienta dentro, sino que se lo llevan, entre comillas, y se lo van a comer al patio de comida, ¿cierto? Eso es algo que se previó en la ley, y de hecho en la definición, está la definición explícita de la ley, dice que se entiende como consumo dentro cuando el consumo de comida preparada es dentro del establecimiento expendio de alimentos o de algún espacio adyacente al mismo habilitado para estos efectos. Ese algún espacio adyacente precisamente se refiere al lugar donde están sentados ustedes, al patio de comida, ¿ya? Entonces, cuando el consumo es en el patio de comida, también se considera como consumo dentro del establecimiento y por lo tanto está sujeto a las mismas reglas. Y por lo tanto, probablemente lo que va a pasar es que va a tener que el mismo mall dar una solución de conjunto, como probablemente hoy día ya lo hace respecto de las bandejas, ¿cierto? O las distintas empresas tendrán que encontrar una fórmula para utilizar envases, o sea, productos, vasos, platos, etcétera, reutilizables de su mismo local. Es algo que justamente como hay que hacer una readecuación importante, hay 3 años para que esta obligación entre en vigencia, o sea, esto va a partir recién en agosto del año 2024, ¿ya? Consumo fuera es todo lo que no se realiza dentro, o sea, es como por exclusión de lo que señalaba antes, ¿cierto? Y esto obviamente también incluye el delivery. ¿Y qué se entiende por comida preparada? Creo que esto también es bien importante, porque esto no es para cualquier local que venda comida, porque puede haber un local que vende pura comida envasada, ¿cierto? Eso no está sujeto a esta ley, ¿cierto? Esta ley es para comida preparada. Y comida preparada se define como bebestibles, alimentos o comidas de cualquier tipo, preparadas por un establecimiento de expendio de alimentos, listas para su consumo, sean frías o calientes. ¿Qué se entiende por preparar? ¿Sí? Esto incluye cocinar, picar, rebanar, mezclar, congelar, calentar, exprimir u otro procesamiento, ¿ya? Y es bien importante, dice, se encuentran incluidas aquellas comidas preparadas fuera de un establecimiento de expendio de alimentos, pero expendidas en estas y cuya fecha de vencimiento o plazo de duración no sea superior a 5 días. ¿Qué es lo que acá se está previendo? Algunos van a decir, oye, pero es que yo no preparo la comida en el local. Esto se prepara en una central de la matriz, y a nosotros nos traen esto. Nosotros no preparamos nada, nosotros lo único que hacemos es entregar al público, ¿ok? Pero en el fondo lo que dice la ley es que cuando eso ocurre, igualmente, si estamos hablando de productos que duran menos de 5 días, igualmente eso se considera como comida preparada y por lo tanto está afecto a la ley, ¿vale? Ahora, respecto de los plásticos certificados, ¿cierto? O sea, en el fondo, ya decía, los plásticos tienen que ser compostables, y además tienen que ser fácilmente distinguibles. Ahora, la pregunta es, ¿cómo certifico el plástico? ¿De dónde voy a sacar un plástico certificado? ¿Cierto? Esto también va a entrar en vigencia recién en 2024. Y por lo tanto, eso es algo, las exigencias para la certificación van a estar establecidas en un reglamento que nosotros estamos desarrollando ya en el Ministerio, que voy a comentar un poquito más adelante, ¿cierto? Y que en el fondo va a estar la verificación de que efectivamente ese producto se composta, va a estar realizado por entidades técnicas que básicamente son certificadoras, como hoy día tenemos certificadoras en la etiqueta de reciclabilidad, son certificadoras, muchas de ellas internacionales, que se dedican a hacer este tipo de cosas, ¿cierto? Y nosotros, básicamente, una vez que nos traigan el certificado de la certificadora, vamos a entregar, o sea, la comprobación de que de parte de la certificadora que se cumple con todos los requisitos, nosotros vamos a entregar la certificación, ¿ya?
Por lo tanto, lo que va a existir el día de mañana es que sus proveedores cumplen con la certificación que está establecida por el Ministerio del Medio Ambiente. Y es importante que ustedes también deberán exhibir esos certificados de forma visible al público, ¿ya? Si es que tienen un sitio electrónico, también tienen que estar certificados en el sitio electrónico, ¿ya? Pero de nuevo, esto, en la parte de los plásticos certificados, es algo que viene un poco más adelante, recién en el año 2024. Voy a pasar muy rápidamente por el otro gran capítulo, ¿ya? Completé el primer capítulo, que son alimentos, o sea, locales, el expendio de alimentos preparados, y el otro gran capítulo que les decía era el de la botella, ¿ya? El segundo gran capítulo de la botella lo que dice es que los comercializadores de bebestibles estarán obligados a ofrecer bebestibles en botellas retornables y a recibir, obviamente, de los consumidores de estos envases, incluso cuando se vende por medio electrónico, ¿cierto? Y esto aplica a todos los locales que vendan botellas plásticas de bebidas, ¿ya? Supermercados, almacenes y tiendas de conveniencia que vendan bebestibles en botellas plásticas desechables al consumidor final tienen que tener la opción de botellas retornables, ¿ya? En el caso de los supermercados, incluso deben cumplir con un cierto porcentaje mínimo de botellas retornables que estén disponibles en vitrina, ¿ya? O sea, en el fondo hay un espacio mínimo de las vitrinas porque no basta con tener allá una botella retornable fondeada en alguna parte, sino que tienen que tener un cierto porcentaje de su área de exhibición que esté con botellas retornables, ¿ya? Además de eso, aquí no se está prohibiendo las botellas de plástico de un solo uso, sino que en el fondo se está fomentando las botellas retornables, y lo que sí se le exige a las botellas de plástico de un solo uso, que van a seguir existiendo, es que también tengan el atributo de circularidad y que básicamente contengan material reciclado, ¿ya? No solamente que sean reciclables, que eso es de perogrullo, ¿cierto? De hecho, hoy día estas botellas ya son reciclables, es lo que más se recicla, de hecho, en el mundo de los plásticos, sino que además estas mismas botellas contengan material reciclado para justamente avanzar hacia esa circularidad. Y ahí la ley establece una serie de porcentajes mínimos en un cronograma que llega hasta el 2060 incluso, ¿ya? Ahora, ¿quién fiscaliza la ley? Esos son los dos grandes capítulos, ahora vamos a la fiscalización. ¿Quién fiscaliza la ley? Corresponde a las municipalidades, pero en esta ley, además, se establece que cualquier persona podrá denunciar el incumplimiento ante la municipalidad o directamente ante el juzgado de policía local, ¿ya? El que dictamina la sanción es el juzgado de policía local en los dos casos, ¿cierto? Y en ese sentido es análogo a la ley de bolsas plásticas. ¿Cuáles son las multas? ¿Ya? Depende de la infracción, ¿cierto? Cuando uno entrega productos de un solo uso dentro del establecimiento, que es lo que veíamos antes, no se pueden entregar productos de un solo uso, tiene que ser todo reutilizable, o se entrega productos de un solo uso de plástico que no esté certificado para consumo fuera del establecimiento, la multa es entre 1 a 5 UTM por cada producto entregado en contravención a la ley. O sea, estamos hablando, la UTM está alrededor de las 50 lucas, o sea, estamos hablando entre 50 y 250.000 pesos por cada producto entregado, ¿ya? Y en el caso de las botellas plásticas también hay una serie de multas, pero no viene el caso detallar en este caso, ¿ya? Ahora, lo que mencioné antes, nosotros estamos trabajando, y la ley así lo establece, en un reglamento. El reglamento entra a detalles que la ley, normalmente, eso ocurre normalmente, las leyes no entran en tanto detalle, sino que delegan ya el detalle fino en los reglamentos, que es lo que ocurre en este caso, y este reglamento, para el cual como ministerio tenemos un plazo de 18 meses, de aquí al 13 de febrero de 2023, todavía queda un poquito menos de un año, tiene que detallar tres cosas, básicamente los requisitos para el plástico certificado que mencioné antes, en segundo lugar, cuál es el porcentaje de plástico reciclado que deben contener las botellas, porque lo que le mostré aquí es un mínimo, en el reglamento se pueden establecer porcentajes todavía superiores a esto, y también cuál es el porcentaje de botellas retornables que tienen que tener, que tienen que tener exhibidas los supermercados, ya donde se establece también como mínimo un 30%, pero el reglamento puede ir más allá, ¿ok? Es súper importante esto, muchas veces me dicen, oye, pero ¿cómo puede ser? Tenemos una ley, como vamos a ver a continuación, que ya entró en vigencia y el reglamento todavía no está dictado. Quedó mal hecha la ley, me dicen. No, es que justamente el paso 1, que partió hace 3 semanas atrás, el 13 de febrero, no requiere
del reglamento. Si ustedes se fijan, nada de esto todavía entra en aplicación ahora, ¿cierto? Sino que las obligaciones que partieron el 13 de febrero recién pasado no requieren del reglamento para su aplicación, sino que es lo que viene más adelante lo que va a requerir del reglamento. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los plazos? ¿Cuáles son los momentos de esta ley? Básicamente tiene 3 momentos. El primer momento es el que ocurrió ahora, donde básicamente de todo el universo de productos que vimos antes, ¿cierto? Se establecen 2 cosas. Uno, ninguno de estos productos puede ser de Plumavit, ¿ya? Ni un vaso, ni un envase, un plato, etcétera, cosas que hoy día estaban siendo de Plumavit, nada de eso puede ser de Plumavit. Y eso ya es ley al día de hoy. O sea, eso hoy día es sancionable de acuerdo a lo que establece la ley, ¿ya? En segundo lugar, lo que establece esta ley es que para algunos de estos materiales, que son los más fáciles de reemplazar por otros, ¿cierto? Al tiro quedan prohibidos. ¿Cuáles son esos? Los cubiertos, donde está el tenedor, la cuchara, el cuchillo, los palillos, y las bombillas y los mezcladores, los revolvedores, ¿ya? Entonces, esos productos ya no pueden ser de plástico desde ahora mismo, ¿ya? Entonces, eso es lo que entró en vigencia ahora para los locales como los de ustedes, ¿cierto? Además de eso, entró en vigencia en el 13 de febrero la obligación para los supermercados todavía, no todavía para los almacenes y las tiendas de conveniencia, para los supermercados llegó, o sea, ya partió la obligación de contar con botellas retornables, ¿ya? A los 2 años, la obligación se amplía a los otros comercializadores, como digo, a los almacenes y tiendas de conveniencia, y a los 3 años, el 13 de agosto del año 2024, entra en plena vigencia la ley y donde entra ya de lleno esta exigencia de contar con, o sea, de todo lo que mencioné antes, de las reglas para el consumo dentro, fuera, plástico certificado, etcétera, y también el tema del porcentaje de las botellas en los supermercados, ¿ya? Esa es la ley. Muchas gracias, que estén súper bien. Chao. Gracias, Chao, Guillermo. Guillermo. Chao, Guillermo. Bueno, a continuación vamos a tener una presentación de Marco Segal. Marco Segal es el presidente del Comité de Economía Circular de ACIPLA. Adelante, Marco. Ya, ok. Bueno, entonces acá lo que les quiero explicar en unas 10, 12 láminas o diapositivas, los principales conceptos sobre plásticos compostables. ¿Qué es un plástico compostable y qué es lo que va a significar un plástico certificado? Y esto porque, a pesar que la ley, y estoy hablando ahora exclusivamente para el delivery, como dijo Guillermo, la ley tiene 2 patas, uno para el consumo dentro del local y otro en el delivery. Dentro del local, cuando parte la ley en full de aquí a 2 años más aproximadamente, entonces dentro del local se podrá entregar solamente ciertos productos reutilizables, ¿sí? Que pueden ser de plástico, esos productos, y muchas veces son de plástico, porque el plástico, como dijo Guillermo, tiene muchas ventajas, son durables, no se rompen fácilmente, son relativamente baratos, en fin, tiene muchas ventajas, se dejan sanitizar bien, y por lo tanto, esos envases de servicio, como los llama la ley, ¿cierto? O losa, será reutilizable dentro del local. Entonces, lo que yo me refiero con plástico compostable se refiere siempre al delivery, ¿cierto? Que ella se va a entregar, ¿cierto? Para consumo en los hogares o consumo al paso. Y aquí hay varias materialidades posibles. Está el vidrio, está el aluminio, está la madera, ¿cierto? Cartón y también el plástico. Pero este plástico tiene que ser certificado. Ahora, la ventaja del plástico certificado contra las otras materialidades, bueno, vidrio creo que es bastante impracticable, ¿cierto? En delivery, pero sí van a haber aplicaciones en cartón, van a haber aplicaciones en aluminio, pero también hay muchas aplicaciones que se podrían hacer en plástico cuando sea compostable porque tiene algunas ventajas inherentes. Y por lo tanto, creemos que el plástico tiene su caso, ¿cierto?, frente a otras materialidades en el delivery. Entonces, ¿qué es un plástico certificado? De acuerdo a lo que la ley ahora va a pedir, es que sea fabricado parcialmente o totalmente con materias primas renovables, ya me voy a referir a esto un poquito más adelante, que tienen que estar diseñados para ser compostados a nivel domiciliario industrial. Nuevamente también a eso lo voy a explicar qué significa compostar, qué significa domiciliario y qué significa industrial. Y la ley dictamina entonces que un reglamento que se tiene que dictar de aquí a 11 meses más,
el plazo y temperatura exacto para su día de biodegradación, y lo que está escrito acá, el porcentaje mínimo de materias primas a partir de recursos renovables y la certificación, que es lo más importante para ustedes. Ustedes, lo más importante, ¿cierto?, es que su proveedor les demuestre fehacientemente que ese plástico está certificado de acuerdo a la ley de plástico en su 1, a la ley 21.368. Entonces, ¿cuál es el ámbito de acción, cierto, de estos plásticos en la ley? ¿Cierto? Dice acá, y que voy rapidito porque Guillermo ya lo explicó. ¿Cuáles son los productos prohibidos? Cuando uno habla de plásticos, ojo, uno se refiere siempre al artículo plástico. Yo hablo siempre del artículo plástico, no simplemente plástico, porque a veces se producen confusiones. Porque los artículos plásticos también se fabrican con resinas plásticas, con plástico. Por lo tanto, siempre hablo con artículos plásticos, ¿cierto? Y que pueden ser fabricados en plásticos certificados como vasos, tazas, tazones, cubiertos, en fin, todo, ¿cierto? Todo aquello que va en el delivery, todo esto pueden ser fabricados con plásticos compostables o certificados. Recuerden que la certificación siempre habla de compostabilidad. Entonces, ¿qué son los famosos plásticos compostables? Ahora, disculpen, esta lámina es un poco técnica, no voy a entrar tanto en detalle, después si lo necesitan puedo hacerlo, pero aquí quiero explicar básicamente dos conceptos que se usan y suenan mucho y hablan. Oye, esto es un bioplástico. Hay dos conceptos que siempre dan vuelta, uno es que es biodegradable y el otro que es bioplástico. Entonces, ¿qué es un bioplástico? Un bioplástico significa que está hecho con materias primas que son de origen renovable, o sea, de plantas básicamente por ejemplo, de maíz, de almidón de maíz o de otros productos que se obtienen del maíz, y por lo tanto ese plástico, ese artículo plástico está hecho de una fuente de una materia prima renovable. Pero también existen plásticos que también se pueden llamar bioplásticos que están hechos de petróleo. Y uno puede decir, bueno, pero ¿por qué estos se llaman bioplásticos si no están hechos de una materia prima vegetal, de una materia prima de agricultura, sino que de petróleo? Porque al fin de su vida, ese plástico, a pesar que está hecho de petróleo, es compostable. Por lo tanto, un bioplástico es aquel que tiene un origen renovable o que su fin de vida es compostable. Y este fin de vida, ¿cierto?, compostable o no compostable, se puede dar tanto con plásticos que son de origen renovable como de origen de petróleo. No quiero entrar más en detalle porque esto es algo bien técnico. Espero que hayan entendido un poquito el concepto cuando se habla de bioplástico nuevamente. Entonces, porque su origen, este plástico al final, es de materias primas renovables que vienen, ¿cierto?, básicamente y generalmente del maíz, o porque su fin de vida es compostable o biodegradable. Ahora, ¿qué es la biodegradabilidad? Algo que aparece en muchos envases, ¿cierto?, que ustedes han visto en sus casas o cuando compran siempre. Este es un plástico biodegradable. Ahora, biodegradable es un tema, es un concepto técnico y que significa algo bien específico. La biodegradabilidad no debe confundirse con la compostabilidad. Que un artículo sea biodegradable no debe confundirse con compostable. Compostable es algo bien específico que si uno entra a la definición claramente se puede entender. Ahora, cuando algo se composta, y vamos a entender ahora un poquito más adelante qué es lo que significa compostar, es porque se biodegrada. El compostaje, el proceso de compostaje es un proceso de biodegradación a través de microorganismos, ¿cierto?, de bacterias. Entonces, cuando uno, por ejemplo, deja una cáscara de manzana, ¿cierto?, en la tierra, esa cáscara de manzana después de cierto tiempo se va a biodegradar, o sea, los microorganismos se van a comer esta cáscara de manzana y al cabo de 6 meses, digamos, ya no está la cáscara de manzana. ¿Qué pasó? Se biodegradó. ¿Se compostó? No, porque compostaje es un término para un proceso, ¿cierto?, que indica ciertas cosas. Por lo tanto, esa manzana se biodegradó, pero no se compostó. Por lo tanto, todo lo que sea compostable siempre es biodegradable, pero no todo lo que es biodegradable es compostable. Voy a explicar ahora por qué. El compostaje es un proceso, ¿cierto?, de descomposición natural, ¿cierto?, de residuos orgánicos, la cáscara de manzana, pero también puede ser un tenedor, como está acá arriba, un tenedor, ¿cierto?, hecho un plástico compostable. Por lo tanto, el compostaje es un proceso de descomposición
Y acá quiero mencionar 3 cosas que son importantes. Oxígeno, o sea, de aire, ¿cierto? De humedad y ciertos microorganismos, y en cierto plazo, en periodos de 6 o 12 semanas. Eso es lo que la norma pide, ¿cierto?, para que algo sea compostable, o sea, en cierto tiempo, en cierto plazo, en presencia de oxígeno y que se necesita humedad. Y por lo tanto, este compostaje es un proceso más o menos controlado, ¿cierto?, que puede ser industrial o puede ser doméstico. Industrial es que hay una planta, en Chile hay solamente 2 o 3 plantas, ¿cierto?, de compostaje industrial, y en esa planta se llevan los residuos orgánicos. Se podrían llevar también estos artículos plásticos como el vaso, la cuchara, el tenedor, ¿cierto?, hecho de un plástico compostable. Eso se mezcla, se hacen unas pilas grandes, ¿cierto?, de este material orgánico, y esas pilas se dan vuelta con el retroexcavador, estamos hablando de una planta industrial, de manera que tengan contacto con el aire, con el oxígeno, se riegan para que tengan cierta humedad y cierta temperatura, y al cabo de cierto tiempo, todo ese material orgánico se convierte en lo que llamamos, yo llamaría tierra de hoja, un material orgánico, ¿cierto?, que se llama compost y que se usa básicamente para la agricultura, para maceteros, en fin, para plantaciones. Es un compostaje industrial. En la casa se puede hacer algo similar, pero bajo condiciones no tan controladas. Lo único que podemos controlar en la casa es el que entre en contacto con el aire. Hay composteras, ¿cierto?, domésticas, que uno puede airear lo que uno está botando dentro de esa compostera, las cáscaras, ¿cierto?, de residuos de la cocina, los restos de comida, todo eso va a una compostera. Y también ahí podrían ir estos artículos plásticos como el vaso, ¿cierto?, que recibe el delivery, podría ir el vaso, el cuchara, el tenedor, el plato, la bandeja o el clamshell, si está hecho de material compostable, ¿cierto? Todo eso podría ir a la compostera doméstica de tal manera que se pueda compostar, biodegradar o compostar. Por lo tanto, el compostaje es un proceso de composición, una biodegradación de un material orgánico, sea esto un resto de comida o sea un artículo plástico compostable. Por lo tanto, todo lo que se composta es porque se biodegrada, pero no todo lo que se biodegrada se composta. ¿Por qué? Porque puede ser que demore mucho tiempo en biodegradarse. Por ejemplo, una rama, ¿cierto? O hojas, cierto tipo de hojas, se pueden demorar más de 6 a 12 semanas en compostarse, ¿cierto?, en biodegradarse, por lo tanto, no serían compostables, pero sí se biodegradan al cabo de 1 año o 2 años. Vayan anotando sus preguntas, ¿sí? Por lo tanto, ya hablé sobre el compostaje industrial versus el domiciliario, ¿cierto? Entonces, ¿cierto?, tiene que ver con las temperaturas, condiciones y los volúmenes de residuos tratados. Siempre una norma de compostaje domiciliario va a ser más exigente que la industrial, porque es más difícil compostar en la casa, porque no tiene estas condiciones industriales. Por lo tanto, el compostaje industrial es ideal, porque ahí estamos seguros que los artículos plásticos, los cuales estamos hablando ahora, y los restos en general de comida se van a biodegradar bien, está más controlado. En la casa puede que tome más tiempo, y bueno, pero también la ventaja en la casa es que uno está seguro que al final uno lo va a hacer y esto no va a llegar a la basura. ¿Ah? Acuérdense que todo esto lo que queremos es que evitar la formación de basura. Ahora voy a entrar un poco, ¿cierto?, a la norma, y cuando les vendan a ustedes un artículo plástico que dice que es compostable, ¿qué significa eso? Hay varias normas que certifican la compostabilidad, una norma europea, unas normas americanas y unas normas chilenas. ¿Y qué es lo que esa norma, ¿cierto?, va a certificar? Que ese artículo plástico, ¿cierto?, ese plástico compostable, ese envase compostable, o ese plato, esa cuchara, ¿cierto? Cuando digo envase, siempre me refiero también a un envase de servicio, como lo llama la ley, que es estos artículos que les mencionaba. Entonces, la norma considera siempre 3 criterios: que efectivamente hay una biodegradación, o sea, que ese artículo plástico, ¿cierto?, se empieza a descomponer, a biodegradar, y al cabo de 12 semanas ya no exista, se desintegre, y que los productos que resultan de esa descomposición no sean tóxicos para el medio ambiente. Y por lo tanto, para que un envase sea compostable, ¿cierto?, todos sus componentes tienen que cumplir con esta norma, con estos requisitos, ¿cierto?, de compostabilidad. Ahora les voy a mostrar 2 láminas, permiso, que no quiero entrar en ningún detalle, solamente para que tengan una visión
existen dos conceptos, existen normas y existen estándares. Entonces, hay normas de compostabilidad en Australia, en Estados Unidos, en normas globales, pero también en normas chilenas. Acá les muestro 3 normas chilenas, ¿cierto? Que tienen que ver, ¿cierto? Certifican que un producto, ¿cierto? Sea compostable. Hay normas en la Unión Europea, australiana y francesa. Son las normas más comunes, ¿cierto? Donde bajo condiciones estándar de laboratorio se certifica que, ¿cierto? Que este plato, esta cuchara, ¿cierto? Se composte bajo condiciones controladas. Una vez que eso ocurra, entonces yo puedo obtener mi sello, ¿cierto? De compostabilidad. Los sellos son estos acá, que ustedes han visto ya en algunos artículos. Estos son los sellos más comunes y famosos, ¿cierto? El sello, ¿cierto? De la norma DIN europea, ¿cierto? Que hoy día es una norma europea también de INSERTCO que certifica el compostaje industrial, que es esto como una plantita con un círculo, ¿cierto? Una norma TÜV, que ustedes también han visto en algunos envases, ¿cierto? No tantos. Y también esta norma BPI, que es una norma americana, ¿cierto? Que certifica bajo la norma STM. Entonces, cuando un envase, ¿cierto? Viene envuelto, ¿cierto? Digamos, en un plástico y dice, trae este logo, ¿cierto? Esta imagen, ¿cierto? BPI, o esta imagen del TÜV, o esta imagen de INSERTCO, significa que estas organizaciones, ¿cierto? Probaron bajo condiciones de laboratorio, bajo estas normas que están descritas acá, probaron que estos artículos plásticos son compostables. Y por lo tanto, una vez que certifican eso, ponen el sello, ¿cierto? En el envase y con eso estarían cumpliendo con la norma. Ahora, y por último, con esto voy terminando, ¿por qué es bueno elegir un envase de servicio de un solo uso, o sea, para el delivery, fabricado en plástico compostable y no en otras materialidades? Porque vienen de fuentes renovables en su mayoría y cada vez más, y porque con eso disminuimos la generación de residuos. Cuando un envase de servicio en el delivery está hecho en aluminio, ese envase de aluminio normalmente no va a llegar a una planta de reciclaje, sino que va a llegar a la basura y no se va a descomponer nunca jamás. El aluminio además es una materia prima no renovable, ¿cierto? Que en algún momento se va a acabar. Su producción es altamente contaminante y por lo tanto creemos, y el aluminio es una competencia directa al plástico porque nadie va a enviar, ¿cierto?, en un plato de madera, eso no existe, ¿cierto? Pero sí muchas cosas pueden enviarse en el delivery en un envase de aluminio o en un envase de plástico certificado. Y creemos ahí que el plástico certificado, ¿cierto?, compostable, tiene grandes ventajas sobre el aluminio en términos ambientales. Creemos que es mucho más eco-friendly, como se dice, amigable con el medio ambiente, porque se biodegrada, sea una planta de compostaje, e incluso se llegara a un relleno sanitario de la basura, ese artículo plástico compostable, también con el tiempo, no bajo condiciones de compostaje, sino bajo condiciones que hay en los rellenos sanitarios, igual al final del tiempo se va a biodegradar. Por lo tanto, creemos que los plásticos compostables tienen un gran nicho, ¿cierto? Para ser usados en el delivery en general. Bueno, con eso termino. Gracias, Marcos. Vamos a continuar con el seminario. A continuación, le damos la bienvenida a Mark de Plastic Oceans. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias a Círculo al Plástico por esta invitación y por organizar este importante momento de encuentro justamente con ustedes, porque para nosotros, siendo una fundación que ha estado impulsando esta ley desde el inicio al final, es una etapa muy importante porque obviamente nuestra misión como fundación es cuidar al medio ambiente y evitar y disminuir y terminar con la contaminación por plástico. No podemos hacerlo solos, presentando los datos duros, qué está pasando en el océano. Tenemos bien claro que esta ley, por un lado, es bien ambiciosa, pero también creemos que Chile está listo para esa transición. Y por lo mismo también esta ley tiene una línea de tiempo que justamente
tiene varios hitos en que esta ley se va a implementar por completo hasta el año agosto 2024. Y justamente en ese tiempo necesitamos instancias como lo de hoy, de conversación, de entender mejor también sus dudas, sus desafíos, especialmente ahora en tiempos de COVID, en los tiempos de pandemia, que claramente cuando inició este proceso de proponer y empujar por esta ley, no había pandemia, no había COVID, no había problemas logísticos, no había una escasez, no había guerra en Ucrania, había mucho... una situación, había una situación muy diferente. Entonces, entendemos muy bien que para ustedes va a ser un gran desafío, tanto para ustedes, también el consumidor, que quizás va a decir, oye, ¿por qué no me quieres entregar estos productos? ¿Qué pasó? ¿Por qué me quieren molestar? Como bien dijo Guillermo, cuando empezó la ley, a regir la ley de bolsas plásticas, también fueron justamente los cajeros, los chicos en el supermercado que tenían que enfrentar los consumidores. Entonces, aprendimos de la implementación de esa ley y justamente nuestro rol como fundación no es solamente empujar y conservar el medio ambiente, pero también apoyar esa transición y justamente trabajar junto con ustedes para hacerlo en la forma más responsable posible para que la implementación de esta ley sea un éxito. No voy a entrar en detalles de la ley porque lo hizo Guillermo ya súper bien. Tampoco voy a entrar en detalles sobre qué es un plástico reciclado o cuáles son mejores alternativas porque lo hizo ya muy bien Marcos. Entonces, me gustaría ser muy corto para enfocarme más en el trabajo junto y parte de nuestro lema como organización global es que invitamos a todo el mundo a ser parte de la acción local para generar un cambio global. Claramente en este caso la acción global lo estamos viendo con ustedes, pero lo que estamos haciendo en Chile en este momento es un tema que se está viendo a nivel global, entonces no es un desafío que solamente tenemos que resolver en Chile, es un desafío global que tenemos que resolver entre todos los países, entre todo el sector privado, el sector académico, el sector de ONGs, sociedad civil, etcétera. Si el consumidor no quiere cambiar, da lo mismo la ley, da lo mismo todas las iniciativas de ustedes, no vamos a lograrlo. Y por otro lado, si el consumidor quiere cambios, pero usted no tiene apoyo ni ayuda para justamente ayudar al consumidor y ayudar a cumplir con lo que está pidiendo el consumidor, tampoco lo vamos a lograr. Entonces, para volver un poco a lo que ya dijeron Guillermo y Marcos, pero quiero dar mucho énfasis en esa parte, que es el espíritu de esta ley. El espíritu de esta ley es proteger el medio ambiente y disminuir la generación de residuos de cualquier tipo. Aquí no estamos buscando solamente terminar con el plástico, estamos aquí buscando formas de que ningún material sale del sistema, ningún material sale de la economía, termina en el relleno sanitario, en la calle o el medio ambiente. Y por otra parte, la ley busca fomentar la reutilización y la certificación de plásticos de un solo uso. Cuando hablo de reutilización, es por un lado los productos de un solo uso que ustedes ocupan, pero también obviamente las botellas y la reutilización de ellos. Ya es muy importante. No estamos buscando reemplazar un desechable por otro. Ojalá podemos saltar ese paso y podemos ir en lo mayor casos posibles buscando la reutilización y por eso también necesitamos ese tiempo de implementación de la ley para buscar esta solución en conjunto. ¿Ya? Entendemos que hay varios desafíos y oportunidades. Aquí tengo mencionado 4, pero quiero agregar uno que me contó en una conversación hace un tiempo atrás, un locatario también en La Serena. Entonces, eso voy a agregar como quinta, que no está en la presentación, pero quizás a ustedes le va a llamar mucho la atención. Una parte es educación e información. La ley tiene identificado que la implementación requiere educación. Entonces, por un lado, aquí tengo la parte que habla sobre ustedes. Entonces dice, los establecimientos que entreguen productos de un solo uso deberán informar a los consumidores sobre la manera adecuada de valorizar los residuos y los que se transformarán dichos productos y sensibilizar a los consumidores sobre el impacto ecológico de los residuos, no solamente plástico, de los residuos en general y la importancia de su valorización. Ahí es una gran oportunidad de trabajar juntos. Aquí esperamos que no todos los locatarios van a estar pensando, oye, ¿cómo voy a educar? Tengo que diseñar una gráfica. Ojalá puedan hacerlo todo en conjunto o quizás junto con Parque Arauco en este caso.
¿ya? También, obviamente, el Ministerio del Medio Ambiente está mencionado también en la ley como uno de los responsables para la educación ambiental, y nosotros lo tenemos en nuestra misión como organización también de educar tanto al consumidor, pero también a toda la sociedad civil. Lo otro, lo que ya mencionaron, es la fiscalización. Por un lado, corresponderá a las municipalidades, pero por otro lado, también a los mismos consumidores y clientes. Entonces ahí también es un tema que es importante, que tenemos que ver en conjunto. Otro desafío, la certificación e innovación. Ya se habló de la certificación, aquí a mí me gustaría hablar de la innovación. Nuevamente, la innovación depende mucho de ustedes. Si quieren buscar alternativas que van más allá de reemplazar un desechable por otro, hay muchos startups, hay muchas empresas que están buscando soluciones, tanto en el extranjero, pero también en Chile. Entonces aquí también la invitación es, mientras más sean que se juntan para buscar esa innovación, más innovación podemos realizar también en Chile. Claramente, la conferencia de hoy se enfoca mucho en la implementación, escuchar de ustedes sus dudas, sus preguntas. Entendemos que ustedes quieran hacerlo bien, no solamente porque quieren evitar multas, pero también quieren hacerlo bien para aportar y justamente lograr cumplir con esta ley y obviamente aportar a la conservación del medio ambiente. Y solo creemos que se puede hacer a través de la colaboración, tanto con nosotros, con el Ministerio de Medio Ambiente, con ACIPLA, entre ustedes y también con Circular Plástico. Y el último punto que me gustaría agregar es más que nada una pregunta abierta a ustedes. Que este locatario me dijo, mira, queremos cambiar a reutilizables en nuestro local, pero tenemos el problema del robo. Yo no tengo la solución, pero me gustaría dejar esa pregunta a ustedes, como ustedes lo vean. ¿Qué se puede hacer? Es un tema, es un problema si todo se convierte en reutilizable, pero los consumidores mismos llevan todo a su casa. No sé, es un tema que me gustaría dejar abierto a ustedes. Y para cerrar mi presentación, justo hoy ustedes tienen la suerte de que literalmente ahora, hoy día estamos lanzando con nuestra fundación una página web con toda la información sobre esta ley. La página se llama leypusu.cl. Pusu significa plásticos un solo uso, donde van a encontrar la infografía que hemos diseñado y que estaba ocupando hoy día Guillermo, el texto de la ley completo. Tenemos ya una lista de preguntas frecuentes que vamos a estar actualizando en base de las preguntas que nos llegan, en base de la conferencia como hoy, por ejemplo, las preguntas que están haciendo ustedes. Y esperamos en una siguiente etapa también poder dejar como en forma descargable ciertos cartelitos que ustedes mismos pueden imprimir con justamente ciertas temáticas de educación al consumidor para apoyar a la transición. Aquí tenemos, como pueden ver, la página en su celular. Lo voy a descargar en este momento. Ojalá funcione con el internet. Que parece que está sufriendo. Ahí está. Entonces es una página web, ley de plásticos de un solo uso, con preguntas frecuentes, una infografía para ustedes, texto de la ley, el informe que escribimos nosotros junto con Oceana, 2 informes, una campaña, información sobre la contaminación por plástico y también una sección para consultas. Entonces, anótalo, leypusu.cl, y ahí van a encontrar toda la información para ustedes y para los consumidores. Muchas gracias, Marc. Obviamente, muchas gracias por su atención, y si obviamente tienen dudas o preguntas, también pueden escribir y mandarnos un correo a chile@plasticoissues.org. Muchas gracias.